Hoy hablaremos acerca de, ¿qué dice aquí? ¿Cómo? Verdad. Hoy hablaremos acerca de la verdad. Y yo recuerdo que cuando iniciamos a hablar acerca del carácter de Dios, me tocó iniciar y casi me toca terminarlo también. Todavía nos queda otra predicación acerca del carácter de Dios, pero no es nada, ¿cómo puedo decir?, curioso o una coincidencia que vayamos a terminar con la característica de verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Amén si lo creo o amén lo digo para que te apures. Muy bien, amén si lo creo. Vamos a ir hablando un poco acerca de la verdad. ¿Qué verdad? Acerca del carácter de Dios. Hemos visto sus atributos, sus características, y a ver si me pueden decir alguna que se acuerden que hayamos visto. Amor, omnipotencia, omnipresencia, justicia, eternidad. Ok, no están perdidos, estamos en el mismo canal. Verdad. La verdad es algo que se construye en la sociedad, ¿sí? ¿Qué color es mi Biblia? Negra. ¿Y quién les dijo que era negro? Si yo les dijera, esto es verde, y todos nos ponemos de acuerdo en que es algo verde, y alguien llega y nosotros decimos, ¿de qué color es esto? Y todos decimos verde, ¿qué creen que va a hacer la persona? Se va a sacar de onda. La verdad es algo que se construye en sociedad, se construye en conjunto, ¿sí? En la escuela nos enseñaron que esto es color negro, ¿sí? Nos enseñaron que esto es color blanco. Y es en esa sociedad de la escuela donde aprendemos muchas cosas. ¿Qué otro tipo de sociedades u organizaciones o entidades hay en donde nosotros nos desarrollamos? La iglesia, la familia, los amigos. Entonces, en conjunto, cada uno va a ir creando su verdad. La verdad depende del grupo de pertenencia en el que estamos. Es decir, si nosotros los de la alabanza decimos, eso es un perro, pues me van a decir, ustedes, ¿estás loco? Porque ¿eso qué es? Una banca. Pero si los del grupo de alabanza nos ponemos de acuerdo y le decimos a la banca que es un perro y luego decimos siéntate en el perro, vamos a ir creando de esa mentira una realidad o de esa afirmación una realidad. La verdad es así. Ahora, no voy a predicar una doctrina falsa, algo que salga de Eli, no. Vamos a ir paso a paso. Dios es nuestro Padre, ¿cuántos lo creen? Ahora, como nuestro Padre, su carácter está implantado en nosotros. Si nosotros somos sus hijos, entonces Él nos ha dado a nosotros su carácter. Él nos ha dado a nosotros su carácter. Diga conmigo, yo tengo el carácter de Dios. Y a la verdad nosotros no somos perfectos, pero necesitamos ir perfeccionándonos de acuerdo a la voluntad del Padre. A algunos les cuesta ser más amorosos que a otros, a algunos les cuesta ser más directos que otros, más justos que otros, pero todos en mayor o en menor medida, como hijos de Dios, estamos desarrollando el carácter que Él ha implantado en nosotros. Y para saber qué es verdad, porque les he dicho cómo se crea la verdad, vamos a ver qué es verdad. Y la verdad es una conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Repite conmigo, experimentar. Y en el diccionario hay sinónimos que nos dicen que la verdad también es certeza, autenticidad o exactitud. Repite conmigo, certeza. Ahora repite, experiencia. Muy bien. Nosotros, para poder defender la palabra de Dios, necesitamos estar convencidos y tener certeza que esto es real. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es real?
Ahora, también hay pruebas científicas y usted, hermano, puede revisarlo. Ahorita no nos vamos a adentrar tanto en pruebas científicas, más bien no lo vamos a tocar porque es algo que está en internet. Usted puede revisarlo, usted lo puede ver. Ahorita vamos a ir más a la luz de la palabra para saber cómo defender la realidad. Ahora, para saber cómo defender la palabra de Dios, cómo defender nuestra fe, primero necesitamos preguntarnos, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿tengo la capacidad? Repite conmigo, ¿tengo la capacidad? Vamos a la palabra de Dios en Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Lo tenemos? Ok. Léalo conmigo, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él está diciendo: yo soy verdad. Ahora, vuelve a preguntarte, ¿tengo la capacidad? No podemos decir que tenemos la capacidad de defender algo que no hemos experimentado. La verdad, yo les dije que es una conformidad que se experimenta, es algo que se siente. Ahora, yo no puedo defender la palabra de Dios, no puedo defender mi fe si yo no he tenido una experiencia ¿con quién? Con Dios. No con el pastor, no con los hermanos de la iglesia, no. Si yo no he tenido una experiencia con Dios, yo no voy a tener la capacidad de defender mi fe. Y Jesús nos está diciendo, y lo está diciendo muy claro: yo soy el camino y la verdad. Él es verdad. Ahora, aquí viene algo muy precioso que dice: yo soy el camino. Es decir, primero caminas en la verdad, porque yo soy la verdad. Yo te voy a llevar de la mano porque soy verdad. ¿Y a dónde nos va a llevar? A la vida eterna. Es decir, si nosotros tenemos la certeza de que Jesús es real, es una verdad, entonces hasta ahorita vamos bien. Ahora, ¿cómo vamos a defender algo que no hemos experimentado o no se nos ha manifestado? ¿A cuántos de ustedes Dios se les ha manifestado? No me refiero a que haya bajado un ángel y se les haya puesto de frente y les haya dicho: el Señor te dice. Pero sí, con las experiencias, con las pruebas, nosotros vamos viendo que Dios se manifiesta en nosotros. ¿A través de qué? Tal vez a través de una enfermedad, un problema familiar, jóvenes, un problema en la escuela, los matrimonios, una prueba en el matrimonio. Hay muchas pruebas donde Dios se manifiesta a nosotros. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos pues dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, es decir, el ungido, el elegido de Dios. Ahora, los discípulos experimentaron algo que nosotros no experimentamos en su totalidad, porque los discípulos caminaron con Jesús, los discípulos iban con Jesús, los discípulos vieron los milagros de Jesús. Ahora, ¿usted ha visto en carne y hueso a Jesús haciendo milagros? No. Y si bien nosotros tenemos esa desventaja, nosotros tenemos una ventaja mayor que los discípulos, porque los discípulos vieron y a través de la vista creyeron. Nosotros estamos creyendo por fe. Y podemos ver que a nuestro alrededor hay milagros de sanidad, milagros de liberación. Hay varios milagros y podemos ver que tenemos una experiencia. Y Jesús, nada de casualidad, les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y empiezan a decirle unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta que resucitó. Y Jesús después hace una pregunta muy directa y muy importante: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Por qué? Porque para Jesús es importante que primero tú le conozcas.
No nada más de oídas, sino realmente que tengas una experiencia con Él. Y por eso te pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Y vemos en la palabra que Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, el elegido, el ungido, el Mesías. Creemos que tú lo eres. Y vamos adelantito, versículo 21 al versículo 24, por favor, dice así: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite, ¿cuándo? Al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, diga conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siguiente versículo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Jesús les está diciendo a los discípulos, bueno, ustedes ya saben quién soy yo, pero ahora no vayan a ir a decirle a los demás quién soy yo. ¿Por qué? Porque para Jesús era importante que cada quien en lo individual y en lo personal le conociera. Por eso es importante que cuando tú prediques del Evangelio, no obligues a la gente, simplemente los lleves a que ellos tengan una experiencia. Dios se va a encargar de convencerlos, tú no tienes por qué obligar. Y esa es la primera clave para defender la verdad: no obligues a la gente. Dios se va a encargar de convencerlos. Tú solamente habla lo que Él te ha dicho. Porque Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con Él. Y Jesús dice, no les vayan a decir, porque si alguien quiere creer, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Jesús nos está diciendo, no vayan a decir, más bien, no vayan a obligar, compartan, tomen su cruz y vámonos. Ahora, di conmigo, tomo mi cruz. Otra vez, tomo mi cruz. Jesús nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, nos está diciendo, toma tu cruz y vamos a tener una experiencia juntos. Vamos a emprender un viaje del cual no te vas a arrepentir. Ahora, ¿alguien aquí se ha arrepentido alguna vez de aceptar a Jesús como su Salvador? No, yo creo que en algún momento algunos hemos tenido las dudas. Duda, pero no nos arrepentimos. Porque enseguida que entra la duda, el Padre nos muestra con poder que Él es real. Ahora, el hecho de permanecer en amor y en su voluntad nos va a dar palabras, autoridad y experiencias para defender lo que creemos. Si nosotros tomamos la cruz, le seguimos a Él, entonces vamos a empezar a tener experiencias que nos van a dar autoridad. Di conmigo, autoridad. Autoridad para compartir a los demás. Y en lugar de ser una obligación, va a ser compartir. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Aquí Juan está diciendo, si tú crees, porque nosotros hemos creído, el Padre va a permanecer en ti. Y dice la palabra, el que permanece en amor, el que vive en amor, vive en Dios, y por consecuencia, ¿qué pasa? ¿Quién vive en nosotros? Dios. Entonces eso nos va a dar autoridad, porque si nosotros en amor compartimos a los demás, Él nos va a dar autoridad para hablar a la gente. Y esa es otra defensa de la verdad. ¿Cómo voy a defender la verdad? Amando. Y yo doy gracias a Dios. Y no porque sea mi familia, pero debemos agradecer por la vida de los pastores Edelmiro y Rebeca. Porque si algo los caracteriza, es que son amorosos. Y esa es una manera en que ellos defienden su fe, con amor. Creo que por lo menos una vez alguno de nosotros se ha acercado con ellos, tal vez a pedir consejo o a saludar, y su expresión siempre es amor.
Incluso cuando regañan o corrigen, lo hacen en un amor que hasta parece que nos están contando un cuento. Es un amor increíble el que Dios ha puesto en ellos y es una manera de defender la verdad en amor. Ahora, nuestro testimonio va a hablar por nosotros mismos. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tu día a día? Personas que trabajan en el trabajo, ¿cómo te comportas para que tu testimonio hable de que en realidad Dios existe? Jóvenes, ¿cómo se comportan con sus amigos, con sus primos que no son cristianos? ¿Cómo se comportan para que la gente crea que Dios es real? Ahora, no somos perfectos, pero estamos en busca de la perfección. No porque querramos ser más que los demás, sino porque sabemos que allá en el cielo nos espera algo que se llama vida eterna. Para tener una experiencia y saber que Dios ha comenzado a tener un acercamiento con nosotros, tenemos que pasar procesos. Di conmigo, procesos. Y tal vez eres el primero en tu familia en hacer la voluntad de Dios. Quiero que levanten la mano aquellos que son los primeros en su familia en aceptar a Jesús como su Salvador, ¿ok? Mi hermana Estelita, Jas, hermano Toño, hermano Carlos, mi hermana Clarita, ok. Los demás, alguien antes de ustedes conoció la palabra de Dios. Ok, si ustedes son los primeros, tuvieron que pasar un proceso en el cual el Señor tuvo que convencerlos. El Padre los tuvo que convencer. No fue el hombre, fue Dios a través del testimonio de alguien que los convenció. Pero aquellas personas, y ahora sí ya viene la responsabilidad para todos, que ya han tenido tiempo en el Evangelio, ¿qué estás haciendo para que los que vienen debajo de ti crean que esto es real? Porque muchas veces las actitudes que tomamos no hablan de que aquí hay una realidad. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, va a vivir, va a permanecer, porque es palabra de Dios. Así de sencillo. Ahora quiero que me acompañe a la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ok. Es importante el papel que los padres, los abuelos tienen en la vida de cada uno de nosotros. Y yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de carácter de Dios, yo les dije, lo que tú como padre hagas se va a reflejar en tus hijos, desde conductas o pensamientos. Y ustedes se dan cuenta, y el ejemplo más real que yo puedo tener es mi papá y yo. Hacemos los gestos, hacemos muecas similares, a veces hablamos igual, a veces caminamos igual, a veces nos paramos igual, porque son cosas que yo he heredado de Él. Di conmigo, herencia. Dios ha puesto en nosotros herencia, pero sin duda hay cosas que nuestros antepasados hicieron que repercuten en la actualidad, independientemente si fueron o no cristianos. Hay cosas que nuestros antepasados hicieron que en la actualidad repercuten a nuestra vida. Y esta palabra, yo no sé si a usted le ha pasado que cada vez que lee la Biblia encuentra una historia favorita y cada vez que la lee dice, ahora esta es mi historia favorita. Y vuelve a leer otra vez y dice, ahora esta es mi historia favorita. Bueno, esta semana esta es mi historia favorita. Segunda de Reyes, capítulo 22, nos está hablando acerca de un rey. Y dice en el título, ahí lo tiene usted en sus Biblias, dice reinado de Josías. Josías fue un rey que se caracterizó por ser un rey muy joven, pero vamos a analizar desde antes, usted lo va a leer en su casa, porque empieza esto desde el capítulo 20, donde empieza a relatar más a profundidad la vida de Josías. Josías tenía un bisabuelo llamado Ezequías, que él en sus inicios hacía lo malo delante de los ojos de Dios, pero después él retoma el camino y comienza a hacer la voluntad de Dios. Para este tiempo en el pueblo ya había muchos altares levantados a Baal, altares donde la gente adoraba a otros dioses, y el rey Ezequías no pudo terminar con eso. Viene su hijo, es decir, el abuelo de Josías, llamado Manasés,
y hace lo mismo. Empieza a hacer un caos total en el pueblo. Y luego viene el hijo de Manasés, padre de Josías, Amón, y empieza de nuevo a hacer lo mismo, lo malo, lo malo, lo malo. Y algo que tiene la cultura judía es que tienen muy presente cuáles son sus orígenes. Y en algún momento Josías conoció acerca del rey David, del rey Salomón, cómo se desvió, de su bisabuelo Ezequías y lo que hizo y cómo trató de componer el camino. Ahora, lea conmigo el versículo 1 de Segunda de Reyes 22. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. 8 años. Imagínese a un rey de 8 años. Ahora, imagínese a un presidente de 8 años. Si a veces los que tenemos no la arman y ya son mayores de edad. Imagínese a un niño de 8 años. Pero hubo algo que caracterizó a Josías. En el versículo 5, nos vamos a ir muy rápido porque quiero que usted en casa lo estudie a profundidad y lo lea a detalle. En el versículo 5 dice la palabra de Dios: y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Los pongo en contexto. Josías se da cuenta que el templo está hecho un caos. Y él se acerca con los que administraban el templo y les dice: recojan el dinero de todo lo que han traído al templo, y ahora su responsabilidad va a ser empezar a resanar las grietas, a limpiar, y es gracias a Dios lo que hemos hecho. El hermano Toño está poniendo bonita la cocina, le está quedando muy bonita. Estamos remodelando el templo, estamos acomodando, y dice la palabra que Josías empieza a ordenar: van a remodelar, van a arreglar, van a poner como se merece el templo, van a arreglar. Cuando tú vienes al camino del Señor y estás convencido de la verdad, debes de empezar a poner orden en el templo que tú administras. ¿Cuál es el templo que tú administras? Tu familia, tu vida. Tienes que empezar a poner orden. Tal vez hay cosas que en el pasado hiciste que no eran correctas. Y aquí Josías nos está enseñando que primero hay que poner orden. Orden, di conmigo, orden. Y luego nos saltamos hasta el versículo 10. Dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Nos vamos hasta el 13. Dice: id y pregonad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías, cuando manda a que empiecen a arreglar la casa, los que lo estaban haciendo se dan cuenta que muy escondido había un libro que versículos después entendemos que era la ley de Moisés, donde está dando al pueblo de Israel qué es lo que se debe y no se debe hacer. Y una de las cosas que no se debía hacer era adorar a otros dioses. ¡Oh, sorpresa! En el templo del Señor estaban adorando a otros dioses. Y dice la palabra que llegan con Josías y le dicen: rey, estamos remodelando, va quedando muy bien, pero hay algo que encontramos. Y el rey Josías dice: ¿Qué es eso que encontraron? Y le dicen: encontramos un libro, la ley. Y Josías, dice la palabra de Dios, que rasga sus vestiduras y dice: ¿qué dice esa palabra? ¿Qué dice la ley? Y le empiezan a leer lo que dice la ley de Moisés. Y Josías dice: todo lo que nuestros padres hicieron, Dios nos va a consumir. Dios nos va a poner la mano encima. Porque leyó que en la ley había consecuencias para aquellos que no la cumplían. Y dice la palabra de Dios que Josías dice: esto lo tiene que saber el pueblo,
esto lo tenemos que leer. Dice la palabra que Él mandó que la ley se leyera, dice que se pregonara, que lo supieran. Muchas veces tú te has puesto a pensar que en el pasado hiciste cosas que no eran correctas delante de Dios. Y te asustas y dices, ¡ay! Ahora Dios me va a castigar, Dios me va a hacer algo. Tranquilo, porque tal vez no lo sabías. Preocúpate si lo sabías, si lo hiciste. Sí, preocúpate. Pero si no lo sabías, tranquilo. Porque Josías tuvo miedo y dijo, ¿qué vamos a hacer? Dios poco a poco te va a ir mostrando qué cosas debes cambiar en tu casa, qué cosas debes remodelar. Y no me refiero al sillón y cambiarlo por otro, no. ¿Qué cosas, padres, ustedes tienen que cambiar para con sus hijos? Hijos, ¿qué cosas tienen que cambiar para sus padres, para con sus hermanos? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Ahora vamos al versículo 18. Vamos a saltar hasta el 18. Y lo vamos a ver hasta el 20. Síganme con la vista. Dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Ok, está aquí. Cuando Josías se entera que hay un libro de la ley, lo lee, se entera todas las consecuencias que puede haber, dice: vayan a consultar a Jehová y vayan a preguntar a ver qué es lo que procede, qué es lo que sigue. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron con una profetisa, y la profetisa da palabra y dice, final del 18: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a un sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios te está diciendo: si hiciste algo mal o inadecuado, tranquilo, porque estás escuchando la voz de Dios. Ahora, padres, si a ustedes se les da una instrucción de parte de Dios que tienen que cambiar algo, es por bien de la familia. Hijos, si Dios les da una indicación de cambiar algo, es por el bien de sus padres, por el bien de la familia. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y aquí a Josías le están diciendo: tranquilo, vas a morir en paz y no vas a ver la maldad que se va a desatar. ¿Cuántos de aquí les gustaría morir tranquilos y en paz? Hay muchos que aún siguen preocupados por sus familias, y el tiempo avanza y parece no haber respuesta. Tenemos una verdad: y si Dios te prometió que ibas a dormir en paz, cree. Si Dios te prometió que tu familia iba a ser salva, cree. Si Dios te prometió que vas a ver la bondad de Él, cree. Ten fe en que así va a suceder. Y ya vamos a terminar. Y ya no se me duerme. Vamos a terminar. Vamos al capítulo 23, vamos al capítulo 23, versículos del 1 al 3, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿No les suena esto similar a lo que Josué hizo? Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Cuando el Señor empiece a mostrarte qué cosas debes cambiar en tu familia, no lo hagas solo. Dice la palabra que aquí Josías convocó al pueblo, y desde el más chico hasta el más grande, es decir, abarca a todos. Cuando Dios te muestre qué cosas debes de cambiar en tu familia, no excluyas a nadie, tráelos a todos y habla la palabra que Dios te ha dicho, la verdad. No podemos esconder las cosas. Estamos en una sociedad donde muchas familias están escondiendo la realidad.
Si yo me enojé con mi papá, me lo guardo y lo voy guardando y se va haciendo raíz de amargura y no hago la verdad. Dice la palabra, el amor cubre multitud de errores. Y si hay amor, entonces yo creo en la verdad. Cuando Dios te muestre qué cosas debes de cambiar, habla la verdad, di las cosas, no te las calles, no te las guardes. Dios te va a respaldar. Del versículo 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes al versículo 20, Dios está mostrándonos qué es lo que se debe de hacer. Nos tardaremos mucho si lo leemos y vamos a detalle, pero dice el título ahí, reformas que Josías hizo. La palabra de Dios nos está relatando que Josías, cuando se entera todo lo que el pueblo estaba haciendo y todas las consecuencias que podía haber, y luego que convoca al pueblo y les dice, vamos a hacer pacto delante de Jehová, vamos a decirle que no vamos a volver a lo que estaba atrás, él toma el liderazgo y se va a los lugares altos donde estaban los altares a otros dioses y empieza a derribar, empieza a romper con la idolatría. Y no solo eso, entra en el templo del Señor donde también había utensilios dedicados a otros dioses y dice, eso también lo sacamos, lo vamos a destruir, porque él tuvo una experiencia de chiquito, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando él era pequeño, su padre, Amón, lo hizo caminar sobre fuego delante de un Dios, de un ídolo. Muchas veces ustedes de chicos hemos hecho cosas por obligación, no sabiendo lo que hacíamos. Y eso marcó la vida de Josías, y tal vez eso marcó tu vida. Y hemos caminado por el fuego, pero no el fuego de Dios, sino un fuego donde nuestra familia sufrió, se dividió, había problemas, había agresión, había violencia, había depresión, había tristeza. Y eso marcó a Josías, así como a nosotros nos ha marcado. Pero él no se quedó en sus laureles y dijo, ay, es que el fuego. Dice la palabra que él tomó acción y en lugar de repetir la misma historia de sus antepasados, él se fue a los lugares altos y empezó a derribar aquellas cosas que no le servían. ¿Qué cosas en tu familia no sirven? Tratar violentamente a tus hijos, tratarse violentamente entre ustedes. ¿Qué cosas no sirven? Hoy Dios te está diciendo, destrúyelo, acábalo. Es momento de que lo hagas. Eso va a reflejar que tú crees en una verdad, y eso va a hacer que los demás crean que tú crees en una verdad y que existe la verdad, que es Cristo Jesús. Y nos adelantamos ahí en el capítulo 23 y nos vamos hasta el versículo 21 al 23. Y escucha esto porque esto fue lo que más me impactó, más me sorprendió. Dice la palabra de Dios, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Aquí hay varias cosas sorprendentes. Una de ellas es, Josías, ¿cuántos años dice la palabra que tenía? 18. Entonces, hermano, no necesitas tener 80 años, 90 años para tener autoridad sobre tu familia. Siempre todo en orden, claro que sí. No importa la edad que tengas, tú puedes empezar a derribar aquellas cosas que el diablo ha querido levantar. Ya basta de esperar a que, pues es que si mis papás no lo hacen, pues yo por qué no voy a hacer. Todo en orden, repito. Pero empieza a tomar acción. Y dice la Biblia que Josías hizo la Pascua. Eso es lo que más me maravilló de esa palabra. La Pascua era una fiesta, una celebración, para recordar que habían salido de Egipto, ¿correcto? Bien, vamos bien. Nosotros vamos a salir de nuestro Egipto. Y vamos a ir a una Pascua celestial. O sea, nos está enseñando el modelo con el cual podemos limpiar
de mentiras a nuestra familia. Y nos está enseñando cuál va a ser la consecuencia. Dice la palabra que Josías celebró la Pascua. Hermanos, si bien nosotros no vamos a celebrar la Pascua aquí en la tierra, nos vamos a ir al cielo en el arrebatamiento y vamos a estar en una fiesta celestial allá arriba. Amén. ¿Quieren ir a esa fiesta? ¿O se la quieren perder? Ustedes digan, ¿no? Tenemos en nuestras manos compartir esta verdad. ¿O a cuántos de ustedes les gustaría que su familia se perdiera? A mí me gustaría que si el Señor ahorita viniera por nosotros, unos temblaron, y dijeron, espera un poquito. Si Dios ahorita viniera por nosotros, me gustaría que este lugar quedase vacío, sin nadie. Todos nos fuéramos. Amén. Que quedara vacío. Doloroso sería que algunos de ustedes se quedaran. Yo no me volví a ir. ¿Ustedes se quieren ir?